¿Habían ustedes escuchado esto? Padres estrictos, hijos mentirosos. ¿Será siempre? ¿Será en todos los casos o no siempre? Bueno, hoy nos acompaña nuevamente aquí en Mujeres desde la Raíz nuestra gran amiga experta en temas de educación y de psicología, la doctora Amelia Araujo. Bienvenida, Amelia, ¿cómo estás? Un placer estar nuevamente aquí con ustedes, contigo, Elsa. Hola, Antonella. Al contrario, Amelia. Tema muy interesante. Padres estrictos, hijos mentirosos. Hace ruido el tema, Lo que pero pasa, tiene mucha lógica. un papá que es estricto, un papá que es autoritario, un papá que es muy rígido, propicia que el niño, por miedo, diga mentiras. ¿Y sabes qué? Las mentiras empiezan desde los 2 años. Es una manera en que el niño se va a defender porque sabe que si no cumple lo que le están pidiendo, lo van a regañar, lo van a castigar, le van a quitar el juguete, lo van a dejar ahí que no va a ir a tal fiesta. Entonces empieza a generar mecanismos para que no le hagan daño. Un papá que es muy estricto, que quiere en cierta manera la perfección, impide el crecimiento de un niño. ¿Por qué? Porque los errores son los que nos ayudan a madurar, a avanzar, a progresar, a aprender. Claro. Y si no, pues ¿cómo vamos a aprender? Ahora, Amelia, ¿cómo podemos evitar irnos a un extremo en el que seamos tan, pero tan relajados como papás que perdamos el control de nuestros hijos? Porque ciertamente Claro. quieres orientar. Ok. En la primera etapa, cuando los pequeños están chiquitos, hay que darles la oportunidad al error, a aprender, A que tal se vez hasta equivoquen. caerse, a que se equivoquen, es cierto. Cuando están, por ejemplo, en la época de primaria, es importante permitirles a los niños que elijan, pero tu mamá o tu mamá les das la opción, por ejemplo, el desayuno. Mi amor, ¿qué quieres desayunar? Hay esto, esto y esto, porque alguien debe tener la cordura y la madurez, y en ese caso es mamá. Claro. Entonces, mamá les dice que el niño dice, quiero esto, porque si lo dejas abierto, ¿qué quieres desayunar? Te va a decir dulces, una paleta, un bombón, Una pizza. Yo una estoy en esa pizza. etapa. Entonces, no, aquí hay que acomodar. Hay madurez y deberá de ser así. Madurez, sensatez, alguien debe tener coherencia y obviamente yo le quiero apostar a los papás. ¿verdad? Pero esto es durante la edad o la etapa de la primaria. Recuerde De la que primaria. el tema del cual estoy hablando es padres estrictos, hijos mentirosos. Porque si vamos a hablar cuando son adultos, pues bueno, es porque los generamos desde chiquitos. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Que el papá maneje comunicación con sus hijos con toneladas de paciencia para que platiques y los vayas conociendo y los vayas orientando y no imponiendo cosas. Porque cuando papá o mamá dicen, lo vas a hacer porque lo vas a hacer, porque es que lo yo digo soy la yo. mamá y así lo tienes que hacer, el niño va a ir avanzando en su vida esperando que el adulto le diga qué hacer. Sin tomar su propia decisión. No, nunca la va a poder tomar y siempre va a esperar que alguien le diga qué hacer para llevar, vulgarmente dicho, la fiesta en paz y que nadie le diga nada, nadie lo critique, nadie lo regañe. Si de chiquito no hacía lo que papá decía, bueno, pues entonces le iba como le iba quiera. mal, entonces tenía que inventarse una mentirilla. ¿Qué es lo que pasa con nuestros adolescentes? Que como no hay una buena relación con papá y mamá, para ir a un centro comercial a platicar con las amigas, inventa que van a hacer una tarea en casa de una amiga. ¿Por qué? Porque el concepto de ir una tarde a una plaza comercial y platicar con las amigas no entra en el contexto de los papás. Y es que como decía yo en un principio, suena muy lógico, Claro. porque entre más restrinjas, entre más autoritario seas, los hijos se vuelven mentirosos porque como dices, van a querer hacer cosas que obviamente ellos piensan que uno como padre no les va a dar. Y creo que hasta tienen menos confianza en ti. Definitivo. Claro, no hay como la comunicación. Hay que educar en el respeto, no en el miedo. Hay padres de familia que dicen, no, yo estoy feliz, me tiene un pavor y me tiene un miedo, pues están equivocados. Debe de haber comunicación, debe de haber el respeto y debemos de ir generando, la confianza se la van generando en el camino, mostrando la madurez con las herramientas que yo, papá, le di para que tuviera madurez. Y cómo encontrar ese equilibrio, ¿no? Como decía ahorita Antonella, porque de repente o nos vamos al extremo o más la generación de nosotros. Nuestros padres eran muy estrictos, Así es. demasiado exigentes. Y ahora, bueno, lo hemos escuchado, lo vemos, lo vivimos, lo palpamos en casa. A veces ahora los padres somos demasiado permisivos. Es que si no, los extremos son malos. ¿Cuál es el punto medio? El punto medio es entender que nuestro pequeño está en proceso de avance, de crecimiento y de madurez y que papá y mamá son maestros de vida y no nacemos sabiendo las cosas.
Ahora, Amelia, ahora que te estamos escuchando, si llegas a ver algún papá en casa que empieza a detectar que a lo mejor está siendo demasiado estricto y que su hijo pues empieza a lo mejor a soltar demasiada información muy perfecta, porque eso es lo que yo creería. Todo es demasiado perfecto, pues obviamente son mentiras. ¿Cómo puede corregir, cómo puede ganar esa confianza que no tiene? Primeramente, mamá o papá o ambos deben de ponerse de acuerdo por el camino en el que quieren llevar a sus hijos en cuanto a la educación y posterior a ello generar la comunicación. Muchos padres estrictos y autoritarios guardan su distancia con los hijos, de tal manera que no los conocen y no hay comunicación. El papá es el que piensa que la indicación que da es la correcta para un niño de 8 años. Y es ahí donde empieza el problema. Hay que conocer a ese niño de 8 años, con quién se junta, con quién platica, qué música escucha, qué ve en la televisión, qué ve en la computadora y empezar a relacionarte. Para ello, obviamente, se necesita querer ser papá. Yo siempre he dicho que la paternidad y la maternidad es una decisión, no es una obligación. Entonces, conocido de esta manera, debo de entender que el pequeñito que llega a mis manos, mi bebé, Te necesita. te necesita y él no sabe nada. Nosotros lo vamos a orientar. Oye, te encuentras adolescentes que no se saben abrochar los tenis porque la mamá nunca les permitió porque es que nunca lo haces bien. Digo, porque se tardan mucho también. Aparte, el tiempo, eso es importante y qué bueno que lo dices porque hay mamás, yo te acomodo la mochila, yo esto, yo lo otro, para irnos rápido porque ustedes son bien lentos y la que anda acelerada es la mamá. Por eso siempre has dicho toneladas, toneladas de paciencia. Sí, hay que tener muchas toneladas de paciencia. Luego también reprimes el potencial de tus hijos. Quieres que sean hombres exitosos, pero no les diste las herramientas porque tú quisiste hacer todo. No, y te reitero, llegan a ser adultos y están, en el caso de las chicas, esperando que el novio o el amigo o Les el haga esposo todo. les solucione la vida, porque están acostumbrados a que ellas dependen de alguien, se genera una dependencia emocional impresionante. Y pasan de papá a la pareja, al vecino, al hermano, o se agarran y se cuelgan de alguien, ¿no? Definitivo, siempre Muy lo van a hacer lamentable. así por la dependencia emocional porque no toman sus propias decisiones. Debemos correr riesgos. Pues hay que correr el riesgo, yo creo, como papás, de analizarnos. Deténgase y analice cómo es la relación su esposa y de usted o viceversa con sus hijos y qué respuestas obtienes de tus hijos. Porque a lo mejor tú dices, no soy tan exigente, pero ya empiezas a analizar lo que tus hijos te dicen y dices, esto no puede ser cierto, todo es demasiado perfecto. No, y hay papás que les gusta vivir en esa fantasía, porque es su manera de justificarse de que yo soy muy buen papá, o sea, yo hago esto, trabajo, voy, vengo y tengo unos hijos perfectos. Pues sí, porque son robots que tú has estado programando y que ellos ya te entendieron que deben de decir pa. Debo de Ma, obedecer. Ma. Entonces así se manejan y todo el mundo súper feliz supuestamente, pero tenemos jovencitos que están en problemados. Es importante, como decías, Antonella, ponernos, primero que nada, sentarnos con la pareja, con el padre de tus hijos y ponerse de acuerdo. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Somos muy autoritarios o muy exigentes? Hay que bajarle un poquito y llegar a un equilibrio, como tú decías, que ni muy, ni tan. Claro, término medio. Hay que educar, o la crianza debe de estar en la comunicación, en la confianza, en el respeto y no en el miedo. Ay, Amelia, pues muchísimas gracias y a ponernos atención que lo que estamos gestando nosotros es el futuro del país y son esos chavos o esas chavas que más adelante pues van a cooperar con la sociedad. Mientras tanto, Gracias. nosotros pues tenemos todavía mucho más en Mujeres desde la Raíz para que no le cambien.